Muy buenas noches, estimados amigos y amigas de Facebook. Espero que se encuentren muy bien. Sin duda, el tema de las reformas constitucionales que ha propuesto López Obrador ha sido algo muy interesante y que sin duda va a tener un enfoque y una perspectiva dependiendo de a quién le preguntes. Yo, desde mi punto de vista, como un abogado politizado hasta cierto punto, porque me interesan los temas públicos, porque he tenido participación en órganos ciudadanos relacionados al combate a la corrupción, pues tengo una idea jurídica y una idea política sobre el tema. Mi idea y lo que les puedo decir es que estoy un 80-90% a favor de lo planteado por López Obrador en las reformas constitucionales y un 20% en contra, si lo quieren poner 80-20. Y realmente mencionaré cuáles son estas propuestas, en cuáles concuerdo y en cuáles discrepo y por qué razones. Creo que de entrada hay una serie de iniciativas que nadie debería de estar en contra, que sería absurdo. Yo sé que habrá personas que lo harán. Hay personas que realmente quieren llevarla contra en el 100% de los temas que proponga López Obrador. Así López Obrador proponga algo que no tenga ningún efecto polémico, habrá quienes por su propio odio o complejos o preferencia política sesgada, pues decidan hacerlo y es muy respetable. Temas como establecer en la Constitución que está prohibido o que se debe castigar el maltrato animal. Digo, a final de cuentas, estos temas no veo como quién podría estar en contra. Lo que sí es necesario establecer es que muchos de estos temas tienen que además, o tendrían que además, tener una segunda legislación, por ejemplo, en los códigos penales de cada estado. Porque si se establece en la Constitución que está prohibido el maltrato animal, lo cual yo estoy evidentemente en contra de esa situación, también se tiene que hacer una segunda reforma a cada código penal de los estados. Por ejemplo, en Nuevo León presentamos una iniciativa hace tiempo para aumentar las penas, porque de nada sirve que en la Constitución se establezca que estás en contra o que es malo si no hay una pena suficiente o realmente que consideremos justa como sociedad. Pero en ese sentido estoy a favor. El tema de la reforma al tema de los campesinos. Yo creo que también es algo que no sé si alguien desde el clasismo podría estar en contra o desde sus propios ideologías. Básicamente se trata de garantizar que los campesinos tengan derecho a obtener los frutos de la tierra que trabajan y que exista una institución, en este caso a través del programa Sembrando Vidas, para que puedan tener, ¿no? Garantizado hasta cierto punto el uso del campo. Habrá que ver realmente la eficiencia de estos programas y si existe corrupción o si existen otros temas, pero yo creo que como un concepto constitucional básico tampoco le veo un problema. Repito, muchos de estos conceptos que se plasmarían en la Constitución requerirían una segunda legislación en otros ordenamientos para que sean específicos y útiles. Hay un tema que a mí me parece muy bueno, que es garantizar el acceso a Internet a todos los mexicanos, ya sea a través de que el gobierno, a través de una empresa pública, lo otorgue o que lo concesione a través de una empresa privada. Hoy en día se podría decir que realmente el Internet es un derecho humano. O sea, la información, los libros, el acceso a temas elementales que todo el mundo debería tener acceso, pues es algo justo. Yo no le veo ahí mayor tema. Algo que me pareció muy positivo, súper útil, es que se reactive el tren de pasajeros. Yo desde antes creo que AMLO fuera candidato, lo había dicho, me parece increíble que en México no tengamos un tren de pasajeros que podamos utilizar todos. Ernesto Zedillo, dentro de toda esta serie de reformas lamentables y temas como el FOBAPROA que afectaron tanto al país, decidió además privatizar el tren de pasajeros y esto generó pues que el tren de pasajeros se convirtiera en un tren usado para carga, para llevar mercancías en esencia. Y creo que esto puede ayudar a despresurizar, por ejemplo, el tema
de los aeropuertos, por ejemplo de la Ciudad de México, que lamentablemente no se construyó un aeropuerto adecuado, que es otro tema, pero bueno, ahorita es algo muy positivo esto que plantea López Obrador, porque, pues bueno, a mí me parece que en cualquier parte de Europa es algo que se hace, que es accesible a la población y que eficientiza los traslados. Además, te quita este tema de que ya las carreteras que están cooptadas por el crimen, que hay que decirlo, el gobierno de México no ha sido eficiente en el combate al crimen y a la delincuencia, pues no van a poder extorsionar a las personas que vayan ahí. O sea, pueden parar una camioneta, pero pues batallarán más, ¿no?, para parar un tren de pasajeros. Prohibir los vapeadores, pues algo que me parece genera un grave daño a la salud, que si bien el tabaquismo es absolutamente terrible, con estos vapeadores se han encontrado una manera de que la gente todavía más joven esté haciendo un daño a la salud, y me parece positivo y necesario y no veo una justificación. O sea, es un mal innecesario dentro de todos los males que hay en el país agregar esta situación. Pretende López Obrador que en la Constitución se establezca que la extorsión y el tema de las factureras sean un tema considerado como grave o un delito grave. Repito, ese tema, si así lo quiere plantear, que obviamente yo no estoy en contra, pero si quiere hacer una reforma, tendría también que corregir ciertos temas de los ordenamientos, no solo de los códigos penales. López Obrador plantea que estos delitos sean de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es un concepto que cada vez está más cerca de desaparecer, estemos de acuerdo o no. Para allá van los criterios de la Corte Interamericana, incluso de la Suprema Corte en México. Entonces, repito, es buenas intenciones, pero le faltaría explicarnos cómo. Atención gratuita, atención médica gratuita a todos los mexicanos. Ese estaría excelente. Obviamente, creo que los derechos humanos es el más básico. Creo que si realmente los mexicanos tuviésemos una atención médica gratuita garantizada por el gobierno, sería de los principales liberadores de estrés de los mexicanos. El problema es que no explican cómo lo van a hacer, porque el que esté en la Constitución es como, por ejemplo, el tema del derecho al acceso a un aire limpio. En la Constitución dice que los mexicanos tenemos derecho a respirar aire limpio y esto y lo otro, y sin embargo tenemos aquí en Nuevo León una industria y una refinería que nos hacen respirar cáncer todos los días, ¿no? Entonces, repito, ¿cuál va a ser la aplicación práctica y no teórica de estos conceptos que son muy bonitos, pero cuál es la idea para hacerlos valer? Porque eso es el detalle. O sea, yo no le veo problema que se plane en la Constitución, simplemente el cómo. Se intentó con el INSABI y fue un fracaso total. Entonces, es algo que me genera una duda. El reducir del 40% al 30% del padrón electoral para poder hacer consultas populares. Al final de cuentas, creo que una democracia, cualquier persona podría o debería poder someter algo a una consulta, ¿no? Entonces, el detalle va a ser el gasto electoral, exactamente lo que mencionan. Atención gratuita mejor que garantice la existencia de medicamentos, exactamente. El tema de las consultas, hay que recordar que va de la mano del presupuesto del INE. Entonces, pues, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuántas consultas se van a poder hacer con el presupuesto que se tiene? Es un tema presupuestal que hay que analizar, pero yo no estoy de acuerdo si se logra establecer. Algo que estoy muy a favor, profundamente a favor, me parece algo que si se da es verdaderamente valioso, la reforma para eliminar a los plurinominales, para reducir el gasto a partidos políticos y que los diputados sean solamente 300 en lugar de 500. Yo conozco a gente de ideología, digamos, de derecha o contraria a AMLO, que está muy a favor de esto y se está teniendo que morder no les voy a decir qué, un pedazo de la lengua para no aceptar que esto es muy bueno. Tenemos 500 diputados, 500 personas que no aportan en su gran mayoría absolutamente nada, muchos de ellos plurinominales, gente eternizada ahí que lleva décadas como el líder del Partido del Trabajo, y ahí lo estamos manteniendo y nadie los eligió. Llegaron por un sistema de partidos parasitario
que nos obliga a tenerlos ahí recibiendo 300,000 pesos mensuales, guardaespaldas y toda esta maquinaria absurda, y por supuesto que debe ser eliminada. De hecho, yo creo que si tú como ciudadano ves a un político o a alguien diciendo que está en contra de esto, debe de ser alguien que tú debes de considerar prácticamente un enemigo de la patria. A ese nivel lo llevo. ¿Por qué? Porque no aportan absolutamente nada y es gente que se ha cansado de abusar de los mexicanos, y por personas así es que Morena y López Obrador pues tienen un apoyo tan marcado. El tema del financiamiento de los partidos políticos es lo mismo. Hay personas como por ejemplo Noroña, que a pesar de estar en Morena no están de acuerdo. Yo estoy fastidiado de que existan tantos partidos políticos y se les dé tanto dinero cuando al final del día no representan nada. Tú te fijas en Estados Unidos, por ejemplo, los republicanos tienen una ideología marcadísima, ¿no? Son gente medio violentona, que le gustan las armas, ultraconservadores, medio racistas, etcétera. Y tienes por otro lado los demócratas, estos progresistas, raros que llevan todo al extremo, woke, y que, bueno, a final de cuentas puedes no estar de acuerdo, pero sabes lo que son. Aquí en México tienes al verde ecologista, que yo jamás he visto que hagan absolutamente nada por el medio ambiente. Tienes al PRD, que yo no sé ni qué hacen, ni cómo existen, ni quiénes son sus simpatizantes. El Nueva Alianza, el partido, el PES, tienes al PT, del Partido del Trabajo, que lo único que tiene de trabajar es que nunca ha trabajado ninguno de sus dirigentes. El PAN era un partido de derecha y ahora ponen una candidata marxista. O sea, Xochitl dice que ella es marxista, entonces no me queda muy claro si es un asunto de negocio. Digo, lo digo sarcásticamente, obviamente es un asunto de negocio. Entonces sí siento que hay que despolitizar el país en ese sentido, ¿no? Si tú apoyas a Morena o apoyas a un partido, pues apóyalos. Y los demás, si no tienen dinero para hacer campañas, pues significa que no son lo suficientemente necesarios, ¿no? Y habría que eliminarlos. López Obrador habla de reducirlo, lamentablemente. Yo iría más allá y diría eliminar el financiamiento público. Prohibir el maíz transgénico, el fracking y prohibir la minería a cielo abierto, totalmente de acuerdo, no hay mucho que decir. El tema de, paréntesis, dice, no creo que Xochitl sea marxista, te invito a que lo googlees en YouTube. Ella dice, tengo formación marxista, no necesitas que alguien lo diga, ella misma ya lo ha dicho y fue una de sus polémicas más importantes. Volviendo al tema del maíz transgénico y del fracking, el fracking hace un grave daño al medio ambiente, contamina el agua, daña las viviendas de las personas que están cerca. No estoy para nada a favor, más allá del gran resultado industrial que se pueda obtener, evidentemente no lo estoy. El maíz transgénico, yo no soy nutriólogo, pero he leído el tema, cosas que me parecen un poco inquietantes y a final de cuentas podrían afectar la industria nacional. Entonces, digamos que no me parece un gran tema. Reconocer a los pueblos indígenas, dotarlos de legitimidad jurídica. A final de cuentas, es un tema que puede ser considerado como menor. López Obrador dice que deben de ser ciudadanos como más protegidos o con mayores derechos porque son los habitantes originarios. Y a cierto punto estoy de acuerdo en que hay una deuda histórica con ellos y no creo que sea como un tema que ninguno de nosotros que estamos viendo este video nos quite el que se les reconozcan derechos sobre su soberanía. Lo único que yo se le pondría una coma o estaría en contra es los famosos usos y costumbres. Este tema es bien delicado porque no se ha analizado y hay mucho desconocimiento. Los usos y costumbres permiten que las comunidades indígenas, hoy en pleno 2024, impongan castigos y sanciones jurídicas dentro de su propia comunidad, totalmente alejados a las que podríamos tener cualquiera de nosotros. Vivir con sus propias reglas. Y hay mujeres en Chiapas hoy en día que por infidelidad al marido las condenan a la cárcel y a castigos como latigazos. En ese sentido no estoy de acuerdo. Creo que a final de cuentas se les debe reconocer y se les debe respetar, pero tienen que tener los mismos derechos que cualquier mexicano, porque si no, me parece se da pie a este tema de los usos y costumbres. Un tema medular, el de las pensiones
se pretende que el dar para atrás a la reforma de las pensiones que hizo Zedillo y Calderón. Principalmente se plantea que el trabajador se pensione con su último sueldo. Esto me parece pues muy bien, me parece, ojalá y todos pudiéramos aspirar a ese tema. El punto aquí va a ser de dónde va a salir el dinero, porque tengo entendido que en el 2035, si esto sigue su curso natural y es aprobado, pues generaría a lo mejor un costo como el 4% del PIB, que es algo pues considerable. O sea, al final de cuentas hay cosas que veo muy bien intencionadas del presidente, debo decirlo, con muy buenas intenciones. Nada más no entiendo muy bien el tema de cómo se va a garantizar que funcionen. Supongo que eso es la tarea de quien, en caso de ganar Morena, tenga el gobierno, pero no se me hace algo sencillo e incluso no me hace a veces mucho sentido. Que ningún servidor público gane más que el presidente, debatible. Y voy a decir por qué es debatible. Porque si tenemos, repito, partidos políticos a los que les damos 20,000 millones de pesos al año, fíjense nada más lo que voy a decir, 20,000 millones, no 20 millones, 20,000 millones para que estén ahí con sus panorámicos y sus tenis fosfo y sus calcamonías, todas estas estupideces. ¿Por qué no le podemos dar, por ejemplo, a un ministro de la Corte un sueldo muy alto, por así decirlo, para que tenga hasta cierto punto menos probabilidad de corromperse? Ya sé lo que me van a decir, no, como que ya se corrompen. Pues es lo mismo, es como con el policía. Yo considero que a los policías y a las fuerzas del orden se les debería dar un trato súper preferencial, que como quiera va a haber corrupción, pero el que tú les des un salario considerado bajo, con los intereses que van a rodear ese puesto, va a ser una invitación a que se corrompa. Entonces López Obrador pretende que las personas que estén en la corte o en tal lugar tengan las mejores intenciones, pero cuando llegue una empresa como Iberdrola o un asunto de estos, o cualquier asunto, los va a hacer más fáciles de corromper. Y es un ejemplo que pongo, el de la corte. O sea, un presidente, si no me equivoco, debe ganar como 100,000 pesos al mes. Entonces, para muchos dirán que es mucho, pero la realidad es que para un puesto como un ministro de la corte me parece poco. Y habrá quienes no estén pues contentos con lo que estoy diciendo, pero no entienden a lo mejor que esas personas podrían ganar, si son personas altamente preparadas, podrían ganar mucho más que eso con mucho menos presión. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de que estén ahí? Pues tendríamos a personas un poco preparadas para el puesto y además probablemente corruptas. Por esa razón no estoy a favor. Becas a las familias pobres, dice López Obrador, que se les dé una beca, me parece algo, pues obviamente quién va a estar en contra, es algún sociópata de que se les den becas a las familias pobres, pero en los detalles se esconde el diablo. O sea, ¿qué vas a considerar por pobre? Primer punto. Segundo, ¿de cuánto van a ser las becas? Tercero, ¿va a haber algún requisito? Porque yo no estoy a favor, con todo respeto, de que nada más den becas por darlas. O sea, yo creo que una beca o un apoyo debe ser por una persona que está en una situación social muy compleja, batallando mucho para poderse incorporar a la sociedad, y hay que apoyarla. Pero si te van a dar dinero por darte dinero, lo que va a generar es que personas francamente tiren hueva y digan, no, pues mira, me van a dar X cantidad, ¿para qué me esfuerzo y tengo esto? Yo sí creo que todos los apoyos sociales deben de ser condicionados, deben de ser vigilados y deben de ser temporales. No pueden ser apoyos ilimitados y de por vida. Pueden haber familias donde todo el mundo viva de los apoyos sociales y sería pues realmente un absurdo, que no estoy diciendo que sea el caso, pero sí hay que ponerlo sobre la mesa de discusión, donde, oye, pues estas personas se eternizaron los programas sociales. Hay que ser específicos, ¿no? Por ejemplo, López Obrador dice también que los jóvenes que no tienen empleo en su primer año de graduados sean a fuerzas contratados por el gobierno y que se les dé un sueldo. A ver, es un error, porque ¿qué tal si estos jóvenes pues en realidad no se esmeraron durante la carrera en aprender cosas, tienen una licenciatura y patito, y vas a obligar a generar trabajos a lo mejor que ni se necesitan, vas a construir más burocracia para mantener a gente poco meritocrática?
Es la realidad. El gobierno no puede resolverle a las personas la existencia. Tiene que haber apoyos sociales, pero me parece que decir, a huevo te voy a contratar, pues es como, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De dónde va a salir el dinero? No estoy tan a favor del tema. Tiene un buen punto, una buena intención, pero bueno, no me hace sentido financieramente. Pensión a los adultos mayores, personas con discapacidad y que aumentan año con año, 100% de acuerdo, totalmente. Es más, creo que se debe hacer lo máximo posible. Si me dan a escoger, si fuera mi decisión, yo diría de darle el dinero para becar forzosamente a jóvenes recién graduados que pueden chambear, que tienen veintitantos años, que están en el tope físico. Mejor no les crees trabajos ficticios y darles pensiones mayores a los adultos mayores, a los discapacitados. Usa ese dinero para esas cosas. Yo entiendo que hay que alejar a los jóvenes del crimen y tal, pero esto debe tener ciertas limitantes. En ese sentido, obviamente, estoy de acuerdo. Y bien, el tema de que la Guardia Nacional forme parte de la Defensa Nacional es un tema que tiene pros y contras. Por un lado, es verdad que la Defensa Nacional tiene una mayor fortaleza como institución. Eso es cierto. Por la disciplina castrense y los propios métodos de justicia que ellos tienen, puede llegar a haber un mayor control de ciertas cosas. Sin embargo, creo que debería ser algo de naturaleza mixta, en mi opinión, la Guardia Nacional. Yo sé que van a decir que a lo mejor estoy loco o lo que sea. Yo creo que ni totalmente civil ni totalmente militar. Tendría que tener una especie de parte mixta para generar un balance entre poderes. Es lo mismo que he dicho con todas las demás cosas. Ningún partido político debería tener todo, ni ninguna persona debería tener todo el poder. Siempre debe haber un contrapeso. Y eso es, en esencia, lo que estoy parcialmente de acuerdo o totalmente de acuerdo. ¿En qué tema no estoy nada de acuerdo? Primer punto, la desaparición de órganos autónomos. Sobre la desaparición de órganos autónomos les puedo decir que si bien la mayoría de ellos son absolutamente ineficientes, son inoperantes, tenemos a la Profeco, a la Conducef, que alguien me diga si la Profeco o la Conducef le resuelve algo en la realidad. El tema es que hay algunas que sí son útiles, como Transparencia, el INAI. Cuando yo llevé el caso de los mexicanos atrapados en la peor cárcel del mundo, en Haití, en Puerto Príncipe, no era fácil llegar a la información de qué trámites había hecho el gobierno para solicitar el traslado internacional de reos, solicitudes a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, nada, sin información. Y fue Transparencia quien nos brindó de manera relativamente rápida, si no me equivoco, 3 meses, esta información de manera más que clara. Es un gravísimo error el nada más desaparecerlos. Creo que habría que, si van a desaparecer, pues empezar por temas como la Conducef podría ser, pero la mayoría realmente tendrían que reformarse. Y el que planteen que desaparezca el INAI es lo peor del mundo. El INAI es de las pocas cosas que son útiles en este país. Si tú quieres saber algo del gobierno, puedes ir al INAI y te lo van a dar, y van a obligar al INAI a que el INAI los va a obligar a que te lo den. El que el presidente quiera hacer esto, la verdad es una manera de tener una estructura vertical de gobierno, en la cual pues quien esté en la presidencia controle todo hacia abajo, y eso va a generar un absoluto autoritarismo retrógrada. Es un error. Creo que lo que se debería hacer es evaluar la eficiencia, y aquellos que no estén teniendo un buen desempeño, someterlos a una auditoría y mejorarlos, ¿verdad? Estamos hablando de que le molesta a López Obrador la burocracia de los órganos autónomos, pero por otro lado propone generar más burocracia dándole trabajo a gente que tiene 20 años, 25 años, y que pues a fuerza hay que generarle trabajo aunque no sea necesario. Es absurdo. Es como si dijéramos que porque el IMSS es ineficiente y gasta mucho dinero lo vamos a desaparecer. Pues por supuesto que el IMSS y la Fiscalía General de la República son totalmente ineficientes, pero ¿cómo se te ocurre que los vamos a desaparecer? Es algo que no estoy para nada de acuerdo, e incluso me parece peligroso y un grave retroceso. Por último,
La peor de todas las cosas que propuso López Obrador, en mi opinión, es proponer que los magistrados, jueces, miembros del Poder Judicial, de la Corte, sean electos mediante el voto. Y voy a explicar por qué y espero no herir susceptibilidades. En México, de las peores cosas que tenemos son los políticos. Vas a convertir a los jueces en políticos. Van a andar pegando calcamonías, van a andar haciendo campaña, van a enfocarse más en andar bailando con las señoras y en andar haciendo todas estas cosas que hacen todos los políticos que en prepararse. En Estados Unidos se ha politizado demasiado el sistema de justicia. Ya los jueces son o republicanos estilo Trump o demócratas, progres, woke, y resuelven con todo menos con el sentido común y con la ley. Necesitamos personas altamente preparadas. Me queda claro que el Poder Judicial es asquerosamente corrupto. Como les dije, soy abogado y estoy familiarizado con ese tema. Sin embargo, lo que les puedo decir es que de los últimos 20 años ha habido algunos avances, como los juicios orales, que es lo ideal. Por supuesto que no, estamos lejos de eso. Pero el que digas que el pueblo elija a los jueces y a los ministros y a estas personas, pues la verdad el pueblo no siempre toma las mejores decisiones, y no lo digo para ofender a ningún extracto social en específico. Vengan a Nuevo León. En Nuevo León revisen la historia política de los últimos 15, 20 años, no lo sé, de los últimos, es más, revisen en Nuevo León lo que han sido los últimos 2 gobiernos del estado. Y eso es lo que ha hecho la democracia. Ha generado monstruos, mutantes increíblemente aberrantes. El pueblo no es tan sabio como dice López Obrador. En mi opinión, el pueblo tiene sectores sin un ápice de inteligencia, fácilmente manipulables a través de sus emociones, bastante ignorantes. Somos una sociedad que lee menos de un libro al año. En ese sentido, yo no confiaría que el pueblo meta mano directa a través del voto para elegir a los jueces y magistrados. Vamos a tener a magistrados bailando con el doctor Simi y a miembros de ministros de la Suprema Corte haciendo TikToks con Jerry Mois en lugar de tener gente decente. Esa es mi opinión y espero que esto les haya sido ilustrativo. Esto es lo que va a presentar López Obrador. Como comentario, el que López Obrador lo presente no significa que va a suceder. Tiene que ser aprobado por el legislador, tiene que someterse a este proceso necesario y seguramente varias de estas iniciativas no pasarán. Creo que incluso en la oposición deben de replantearse, en mi opinión, tratar de ser razonables, porque hay cosas de las que presentó López Obrador que sí valen la pena.